Bienvenidos a Palabras de Fe, Esperanza y Amor para el año 2023. Este es nuestro primer programa y estamos muy emocionados de empezar este año con un tema que sé que va a traer muchísima bendición a su vida y es El milagro está en tu boca. Esa es la serie que vamos a tratar, va a ser un poco extensa, pero creo que es un tema que necesitamos abarcar de una manera definitiva para poder aprender a hablar el lenguaje de Dios. El mensaje de hoy se titula así, Aprendiendo a hablar el lenguaje de Dios. Y bueno, vamos a tener una pequeña introducción antes de empezar con el mensaje en sí. Y la introducción es esta. Primera de Corintios 2:16 dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, el Mesías, es decir, los pensamientos, los sentimientos, las emociones y los propósitos de Cristo en nuestro corazón. Como creyentes necesitamos saber que el alma y entender que también tiene una actividad, tal como la definimos en este estudio. El alma se compone de la mente o intelecto, la voluntad y las emociones, debido a que está saturada por el ego, puede y debe ser purificada y sometida al maestro como su instrumento. Esto está en 2 de Timoteo 2:21. Nuestra boca expresa lo que pensamos y sentimos y queremos. Nuestra mente nos dice lo que pensamos, no necesariamente lo que Dios piensa. Nuestra voluntad nos dice lo que queremos, no lo que Dios quiere. Y nuestras emociones nos dicen lo que sentimos y no lo que Dios siente. Pero cuando nuestra mente es purificada, puede ser entrenada para dar albergue a los pensamientos, a los deseos y a los sentimientos de Dios, y llegamos a ser intérpretes del Señor. La palabra de Dios nos enseña en 1 Corintios 2:16 que nos ha sido dada la mente de Cristo y que albergamos el sentir, los pensamientos y el propósito de su corazón en nosotros. Los tenemos en nosotros, pero el alma sin crucificar y no sometida a Dios los bloquea e impide que se hagan realidad en nuestra vida. Existe una lucha continua entre la carne y el espíritu. En conjunto, el cuerpo y el alma constituyen lo que la Biblia denomina la carne. Por lo tanto, a través de este estudio, utilizaremos las expresiones el alma y la carne con el mismo significado. El hombre y la mujer tienen sus propios pensamientos, pero Dios desea que utilizar nuestras mentes para pensar a través de ellos. El ser humano quiere hacer lo que desea, pero finalmente su pensamiento llegará a ser los de Dios si se somete a la dirección y autoridad del Espíritu Santo. El hombre y la mujer viven la vida en gran parte de acuerdo a sus sentimientos, los cuales parecen ser el enemigo número uno del creyente. Los sentimientos se pueden someter a la dirección y autoridad del espíritu, pero esto implica un proceso que demanda tiempo y diligencia. Este estudio y esta serie habla de la boca. Como ya lo dije, la carne o el espíritu se expresan a través de ella. Podemos utilizarla para hablar la palabra de Dios o puede ser un instrumento para expresar la obra del diablo. Yo no creo que ningún hijo o hija de Dios quiera ser utilizado como intérprete del diablo, pero la realidad es que muchos lo son. Proverbios 18:21 declara, la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y cualquiera que es indulgente con ella comerá de su fruto, vida o muerte. En la Biblia no hay otro tema que debamos tomar con tanta seriedad como el del uso de nuestra boca, por eso le dedicaremos tanto tiempo. Se debe a que puede ser utilizada para bendecir o para destruir, no solamente nuestras vidas, sino la de muchas otras personas. Numerosos y excelentes libros se han escrito sobre este tema. Yo debo admitir que cuando Dios comenzó a sembrar en mi corazón el deseo de escribir este tipo de mensajes y de tópicos, pensé, ¿para qué? ¿Qué puedo decir yo que no se haya dicho ya? Ahora estoy convencido de que Dios quiere que lo escriba para que llegue a la vida de quienes lo escuchen o lo lean en un momento oportuno. Espero que este estudio llegue a su vida con la unción poderosa del Señor y que su Espíritu le provea revelación y produzca convicción y arrepentimiento. Oro para que mientras lo lee se encienda en su alma el nuevo deseo de ser un vocero de parte de Dios. Creo que iniciamos el año 2023 con
el deseo de proclamar las bendiciones de Dios. Finalizamos con unas noches de oración y con un mensaje hablando de limpiar nuestra boca. Y es por eso que hemos dedicado este tiempo para poder estudiar este tema a fondo. Creo que es algo que necesitamos definitivamente dejar unas bases sentadas para este año 2023. Declarar que nuestro 2023 será de bendición, pero en la medida en que nuestros labios y en que nuestra boca aprenda a hablar la palabra de Dios y que no seamos un canal y un instrumento del enemigo, sino un instrumento de Dios. El mensaje empieza así, de la siguiente manera. Marcos 11, 22 al 23 dice: y respondiendo Jesús les dijo, tengan fe en Dios constantemente. En realidad les digo que cualquiera que le diga a esta montaña, quítate de ahí y arrójate al mar, y no dude en su corazón, creyendo que lo que dice ocurrirá, así será. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. ¿Tiene problemas? La solución está muy cerca, justamente en su boca. No por lo menos, o por lo menos la mayor parte de las soluciones. No creo que alguien pueda vivir una vida victoriosa sin estar bien informado en cuanto al poder de las palabras. Generalmente cuando tenemos montañas en nuestra vida, hablamos acerca de ellas, pero la palabra de Dios nos instruye a que le hablemos a esas montañas, tal como lo hizo Jesús, según lo podemos ver en este pasaje de la Escritura. ¿Habla usted a las montañas o les habla a ellas? Cuando Jesús dijo que le debemos hablar por fe a nuestras montañas, ordenándoles que se quiten y se arrojen al mar, hizo una declaración tan radical que vale la pena estudiarla. En primer lugar, ¿qué le decimos a las montañas de nuestras vidas? Es obvio que no les pronunciamos nuestra voluntad o deseo, sino la voluntad de Dios, y su palabra es su voluntad. Lucas 4, por ejemplo, nos dice que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, respondió a cada tentación con la palabra de Dios. Repetidamente dijo, escrito está, y citó las escrituras que contrarrestaban las mentiras y el engaño del diablo. Nosotros tendemos a probar haciendo lo mismo durante cierto tiempo, y si no vemos resultados rápidos, cesamos de hablarle la palabra de Dios a nuestros problemas y entonces comenzamos otra vez a hablar de lo que sentimos, lo cual probablemente es lo que de nuevo nos mete en problemas. Alguien que procura partir una roca tendrá que golpearla con una herramienta unas 99 veces y quizás aún no tenga ninguna evidencia de que se va a partir. Y luego, al golpear el número 100, la roca se partirá en dos. Cada golpe la debilitó, aunque aparentemente no hubo signos visibles que lo indicaran. La persistencia es vital para lograr la victoria en nuestra forma de hablar. Debemos establecer qué es lo que creemos y aferrarnos a ello hasta ver resultados. La obediencia y el perdón son tan importantes como la fe y la persistencia. Vamos a leer Marcos 11, 24 al 26, que dice: por eso les digo que cualquier cosa que pidan en oración, crean, teniendo confianza y certeza, que se les ha concedido y la recibirán. Y cuando estén orando, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo. Consideren el asunto cancelado, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus faltas y las considere canceladas. Porque si ustedes no perdonan, su Padre que está en los cielos tampoco les perdonará. Para estar seguros de que somos equilibrados en relación con esta enseñanza, permítame decir que hablar la palabra de Dios conlleva el poder que es absolutamente necesario para lograr la victoria. Sin embargo, esta no es la única doctrina en la palabra de Dios. Por ejemplo, la obediencia es igualmente importante. Si alguna persona piensa que puede vivir en desobediencia y aún así hablar la palabra de Dios a las montañas y obtener resultados, tristemente se verá frustrada, tal como se la señaló Jesús en este pasaje. Lo expresado en Marcos 11, 22 al 26 debe ser considerado como un todo. En el versículo 22 Jesús enfatizó que constantemente debemos tener fe en Dios. En el versículo 23 habló de liberar la fe hablándole a las montañas. En el versículo 24 la oración y la importancia de orar creyendo.
en el 25, dio el mandamiento de perdonar, y en el 26 declara categóricamente que si nosotros no perdonamos las fallas ajenas, nuestro Padre Celestial tampoco perdonará nuestras faltas y defectos. No hay poder y es inútil hablarle a una montaña si en nuestro corazón no perdonamos, lo cual es un problema generalizado entre los hijos e hijas de Dios. Muchas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal se engañan, pues tratan de aplicar uno de los principios de Dios, por ejemplo, como lo es el de la proclamación, pero ignorando por completo los demás principios. Muchas personas que han aceptado a Cristo como su Salvador personal se engañan, pues tratan de aplicar estos principios de manera parcial. La obediencia es el tema central de la Biblia, pero para muchos de nosotros la vida es un lío debido a la desobediencia. Esta puede ser el resultado de la ignorancia o de la rebeldía, pero el único camino para librarnos de ella es el arrepentimiento y regresar a la sumisión y a la obediencia a Dios. No pase por alto los sí condicionales y los pero en la palabra de Dios. Si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios y tuvieres cuidado de guardar todos los mandamientos que yo te doy en el día de hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si escuchas la voz del Señor tu Dios. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Observe, por favor, con cuidado los sí condicionales en este pasaje. Frecuentemente decidimos ignorar los sí y los pero que se encuentran en la Biblia. Considere, por ejemplo, 1 Corintios 1 del 9 al 10. Fiel es Dios, confiable, digno de confianza en sus promesas y de depender de Él. Por Él fueron ustedes llamados a la comunión y participación con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que estén en armonía y de acuerdo en lo que dicen, que no haya entre ustedes disensiones, divisiones o grupos, sino, ese es el pero, que estén perfectamente unidos en una opinión y en un juicio común. Vemos que Dios es fiel y que descansamos en esa fidelidad honrándolo en la obediencia de nuestras relaciones. Nuestra obediencia no hace que Dios cambie. Nuestra desobediencia no hace que Dios cambie. Si desobedecemos, Él sigue siendo fiel, pero nuestra obediencia abre la puerta de su bendición ya existente, debido a que su bondad fluye sobre nosotros con libertad. Este estudio constituiría una tragedia, en mi opinión, si yo enseñara que usted y yo podemos tener lo que decimos sin dejar en claro que lo que decimos debe estar de acuerdo con la palabra de Dios y con su voluntad. Hablarle a nuestras montañas no es un encantamiento o un acto de magia que realizamos cuando estamos en problemas o cuando deseamos obtener algo para luego continuar en nuestra carnalidad y nuestro estilo de vida desobediente. Tan solo niños. Sin embargo, hermanos, yo no pude hablarles como a hombres y mujeres espirituales, sino como a carnales, hombres y mujeres en quienes predomina la naturaleza carnal, como a niños en la nueva vida en Cristo, incapaces aún de hablar. 1 Corintios 3, versículo 1. Mientras usted y yo seamos carnales, deberíamos orar y esperar que Dios tenga misericordia de nosotros y que no obtengamos lo que decimos, porque con seguridad estaremos diciendo un montón de cosas que son nuestra voluntad y no la voluntad de Dios, simplemente porque aún no podemos establecer la diferencia. Como niños en Cristo, sencillamente aún no sabemos hablar, tal como lo dice la palabra de este pasaje. Como los niños deben aprender a hablar el lenguaje de los mayores, así los cristianos deben aprender a hablar el lenguaje de Dios. Voy a repetir eso. Como los niños deben aprender a hablar el lenguaje de los mayores, así los cristianos deben aprender a hablar el lenguaje de Dios. Aprenda a hablar el lenguaje de Dios. Hebreos 5 del 13 al 14 dice, porque todo el que se sigue alimentando de leche, obviamente es inexperto en la doctrina de la justicia, en cuanto a ajustar a la voluntad divina
su vida en propósito, pensamiento y acción, porque es solo un niño, incapaz aún de hablar. Pero el alimento sólido es para los maduros, para quienes tienen sus sentidos y facultades mentales ejercitados en la práctica, para discernir y distinguir entre lo que es moralmente bueno y noble, y lo que es perverso y contrario tanto a las leyes humanas como a las divinas. Necesitamos tiempo para aprender la palabra de Dios y para conocer su corazón. Aunque muchas cosas estén claramente definidas en la palabra y obviamente su voluntad se expresa en ella, hay otras sobre las cuales debemos decidir porque no están definidas en blanco y negro. Por eso necesitamos conocer su corazón y ser guiados por su espíritu. La Biblia no nos dice qué tipo de automóvil comprar o cuándo vender nuestra casa vieja para adquirir una nueva o para cuál empresa trabajar. Si, por ejemplo, trabajamos para una compañía y deseamos un ascenso o promoción en el cargo, ese deseo puede ser la voluntad de Dios para nosotros, pero también podría ser codicia. ¿Cómo podemos saber la diferencia? El tiempo nos da la respuesta. Toma tiempo conocer a Dios, conocer nuestros corazones y alcanzar la capacidad de ser totalmente sinceros con nosotros mismos y con el Señor. Toma tiempo conocer nuestras motivaciones internas y determinar si ellas son puras o no. Si es tu voluntad. Santiago 4 del 2 al 3 dice, ustedes no tienen porque no piden, o piden a Dios algo y no lo reciben, porque piden con un propósito erróneo y perverso, con motivaciones egoístas. Su intención es, cuando reciban lo que deseen, utilizarlo en sus placeres sensuales. Una vez oí decir a una persona que actúa por fe, jamás debería decir en la oración si es tu voluntad. No se dio ninguna explicación y yo, como cristiana joven, tomé tal declaración al pie de la letra. De la misma manera escuché decir que yo podía tener lo que dijera, pero nadie me dijo que necesitaba madurar. O tal vez alguien lo dijo, pero yo estaba tan lleno de mí mismo que no lo escuchaba. El hecho es que estaba completamente desequilibrado en este aspecto. Yo quería ciertas cosas y pensé que había encontrado una nueva manera de lograrlas. En la palabra de Dios, como hay cosas que son tan claras, jamás necesitaremos decir si es tu voluntad. La salvación es un ejemplo. En 1 de Timoteo 2, 3 al 4, la Biblia declara que es el deseo de Dios que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, jamás diré en mi oración, querido Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que salves a fulano de tal, si es tu voluntad. Porque de antemano sé que es la voluntad divina salvar a esa persona. Santiago 4.2 dice que no tenemos por qué no pedimos. Y en el versículo 3 dice que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos con propósitos erróneos y perversos y con motivaciones egoístas. Comprendo que a veces es difícil creer que esto nos ocurra a nosotros, pero es la realidad. Y es cierto especialmente en el creyente que no ha permitido que el proceso de purificación de Dios se lleve a cabo en su vida. En ese estado una persona tiene a Dios en su vida, pero aún está llena de egoísmo. Creo que en esas ocasiones cuando lo que pedimos no está claramente definido en la palabra de Dios y no sabemos con certeza cuál es la voluntad de Dios para dicho asunto, es sabio y verdadero acto de sumisión, es decir, si es tu voluntad. Recuerdo hace muchos años que junto a mi esposa disfrutábamos de unas vacaciones en un sitio encantador. Como estábamos demasiado cansados, el Señor nos había permitido tomar un tiempo para recuperar fuerzas. Estábamos tan encantados con ese lugar que comenzamos a hacer planes como un niño. Después de tener unas buenas vacaciones con nuestros hijos allí, después de un tiempo comenzamos a decir, para el siguiente año tenemos que venir a este lugar. Teníamos elaborado ya un plan y hablamos de él con entusiasmo. Yo comencé a declarar en fe y a hacer una confesión verbal. Volveremos el año próximo
y toda nuestra familia será bendecida disfrutando de unas vacaciones en este lugar. De repente el Espíritu Santo llamó mi atención a lo que dice Santiago 4:15, en lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. A medida que lo estudiaba este pasaje noté también lo que dice el versículo 16, pero ahora se jactan falsamente y presumen y se autoengañan. Toda jactancia es mala. Hay una diferencia entre fe y confianza y presunción e insensatez. Si no podemos discernir y comprender esa diferencia, la vida espiritual se convierte en una tragedia en lugar de un triunfo. Personalmente no siento que mi fe sea débil si al orar digo: Señor, quiero que me des, que te pido esto, si es tu voluntad, si encaja en tus planes, si es lo mejor que tú tienes para mí y si es el tiempo apropiado, si es tu tiempo. No creo que sea una falta de fe. Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión. Yo he interiorizado este versículo en mi corazón y creo que me ha librado de mucho dolor. Hubo un tiempo en mi vida cuando pensaba que lo sabía todo, y que si alguien consideraba mi opinión, todo se le solucionaría. Ahora he descubierto que nada sé, por lo menos en comparación con el conocimiento de Dios. Debemos resistir la tentación de asumir el papel del Espíritu Santo y más bien permitir que sea Dios quien nos guíe. Equilibrio, sabiduría, prudencia, sentido común y buen juicio. Proverbios 13:16 dice: todo hombre prudente actúa con sabiduría, pero el necio, que confía en su propio criterio, se expone y revela su necedad. Basado en mis años de ministerio y experiencia y observación en la vida cristiana, me parece que los maestros y las personas en general tienen dificultad para mantener su equilibrio. La doctrina concerniente al poder de las palabras, a la boca, la confesión, al llamar las cosas que no son como si fueran y ordenar que las cosas se hagan realidad, son un ejemplo, porque en esto he visto muchas personas que se van a los extremos. Parece que la carne quiere vivir siempre en la cuneta, ya sea a un lado o al otro de la vía, y tienen dificultad para mantenerse en el centro, para mantener un equilibrio en sus vidas cristianas en medio de las dos líneas de seguridad. Sean equilibrados, moderados, mentalmente sobrios, manténgase vigilantes y sean cautelosos en todo momento, porque su adversario el diablo, como león rugiente, hambriento y feroz, anda entre ustedes buscando a quien atrapar y devorar. Primera de Pedro 5:8. En realidad, los extremos son el campo de operación del diablo. Si él no puede lograr que el creyente ignore totalmente una verdad y vive engañado, su táctica siguiente es hacer que pierda el equilibrio sobre dicha verdad, pues así no será mejor de lo que fue al comienzo. A veces aún llega a ser peor de lo que fue antes de conocerla. La sabiduría es un tema central en la palabra de Dios. De hecho, sin ella no podemos lograr una verdadera victoria. Según el diccionario, define la sabiduría como: uno, comprensión de lo que es cierto, recto o duradero, buen juicio, sentido común. Y tres, la correcta aplicación de la inteligencia. La correcta aplicación de la inteligencia en todas las circunstancias de nuestras vidas. A través de los años me he relacionado con muchas personas, laicos y ministros de tiempo completo, quienes sencillamente no tenían sentido común. La sabiduría no se inclina por los extremos. Proverbios 1, del 1 al 4 dice que la sabiduría está llena de prudencia y la prudencia equivale a un buen manejo de las cosas. Este mismo diccionario define la prudencia como manejo cuidadoso y economía, y define el adjetivo prudente como que utiliza buen juicio o el sentido común en el manejo de los asuntos prácticos. Podríamos afirmar que la sabiduría es una combinación de equilibrio, sentido común y buen juicio. Un maestro de la palabra de Dios debe ser responsable, explicar y hacerse entender para estar suficientemente seguro de que los oyentes de todos los niveles de la madurez espiritual comprenden lo que enseña.
La declaración categórica de que usted puede tener lo que diga sin ninguna otra explicación es peligrosa para los cristianos inmaduros. A su vez, define el término economía como buen manejo de los asuntos privados y hogareños. Creo que como maestros llamados a entrenar y edificar a los hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de comprender que no lo que todo el que nos escucha entiende que el sentido de esa declaración es que puede tener lo que diga si lo que dice está de acuerdo con la palabra de Dios y con la voluntad divina para él o para ella en ese momento particular de su vida. Las personas carnales escuchan todos los mensajes y todas las enseñanzas con oído carnal, pero a medida que crecen y maduran espiritualmente pueden escuchar el mismo mensaje y oír algo totalmente diferente a lo que oyeron en su primera vez. Probablemente el mensaje no contenía en principio ningún error, pero una corta explicación adicional hubiera evitado que el cristiano bebé viviera unos años en la cuneta antes de aprender a caminar en el centro de la vida. La mayoría de los maestros bíblicos tienen una inclinación particular por lo que ellos enseñan y están en su derecho. Es el resultado del llamado de Dios para sus vidas. Algunos han sido llamados al ministerio de la exhortación y a mantener a los hijos de Dios animados para que sean celosos y sigan adelante. Otros han sido llamados a enseñar y a estimular la fe. Otros tienen el mensaje de la prosperidad. Hay quienes han sido llamados a enseñar de manera exclusiva sobre finanzas y muchos otros son llamados a enseñar y manifestar la sanidad divina, la consagración, la santidad, la formación de discípulos y el ganar almas. He descubierto que muchos de ellos están tan llenos de lo que Dios les ha encomendado hacer que por el descuido pierden el equilibrio. Pueden comenzar a actuar como si lo que ellos enseñan fueran lo único importante en la Biblia. Quizás esa actitud no sea intencional. De todos modos, pienso que es nuestra responsabilidad asegurarnos de que presentamos la enseñanza de manera balanceada, es decir, teniendo en mente a los bebés en Cristo, pues solo saben lo que les enseñamos y nada más. Creo firmemente en el poder de la confesión o la declaración verbal. Creo que debemos hablarle a nuestras montañas y creo que en muchos, por no decir en la mayoría de las circunstancias, la respuesta a nuestro problema está definitivamente debajo de nuestra nariz, es decir, en nuestra boca. Pero también creo firmemente en la madurez del creyente, en la crucifixión de la naturaleza carnal, en hacer morir el ego y en la necesidad de la obediencia y la sumisión al Espíritu Santo. En otras palabras, no estoy procurando enseñarle algo para ayudarle a salir de un problema coyuntural o para que consiga lo que quiera de manera caprichosa. Tengo la esperanza de que pueda enseñarle a cooperar con el Espíritu Santo para que la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, se haga en su vida. Aprender a hablar el lenguaje de Dios. Cuando usted se muda a un país extranjero, una de las primeras cosas que se le pide y se le exige es aprender a hablar el lenguaje de esa nación. Usted ha sido transportado al reino de los cielos y usted necesita aprender a hablar el lenguaje del reino de los cielos, el lenguaje de fe, el lenguaje de la esperanza, el lenguaje donde todo es posible. Venimos de un mundo en el cual estamos contaminados de todo tipo de lenguajes, lenguajes negativos, noticias negativas, los medios de comunicación, por las redes sociales, por los medios televisivos, aún en la radio, transmiten todo el tiempo negativismo debido a que es lo que más se vende. Pero nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a hablar el lenguaje de Dios, el lenguaje de la palabra de Dios, el lenguaje que es conforme a la voluntad de Él, el lenguaje que nos va a traer bendición en este 2023. Toda persona que aprenda a hablar el lenguaje de Dios se va a encontrar en que va a ser una persona que piensa como Dios, que siente lo que Dios siente y actúa como Dios actuaría. Este tiempo es el tiempo de hablarle
a las montañas por medio de la fe y no de hablar a las personas de sus montañas. Últimamente, y en estos días que empieza este año, la pregunta es, ¿usted ha estado hablando de sus montañas? ¿Ha estado hablando de esta montaña de las finanzas, de su montaña de su trabajo, de las montañas de el comportamiento de sus hijos, de su hogar, de su cónyuge? Es hora de que usted aprenda a hablarle a las montañas y a decirles, quítate y échate en el mar. Que usted aprenda a hablar el lenguaje de la fe, el lenguaje que llama las cosas que no son como si fuesen. Hoy necesitamos, al iniciar este año, aprender a hablar el lenguaje de Dios y reconocer que en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte, que en nuestra boca hay un milagro, pero tan cierto como esto, en nuestra boca también está la capacidad de, en ocasiones, traer algún tipo de maldición que no querramos que venga sobre nadie. Finalmente, cada uno de nosotros debe santificar su manera de hablar, porque comeremos, disfrutaremos de sus frutos, sean buenos o sean malos. Los frutos, según Proverbios, pueden ser muerte o vida. Y es en ese momento que necesitamos determinar realmente cómo va a ser nuestra manera de hablar en este año 2023. Si va a ser una manera de hablar positiva, si va a ser una forma de hablar en la palabra de Dios, o vamos así a ser simplemente unas antenas repetidoras del negativismo. Pregúntese si usted ha sido una antena repetidora de lo que dice su familia, de lo que dice su vecino, de lo que escuchó en el trabajo, de lo que escuchó en las noticias, y usted lo desata en su hogar. Solo quiero que se pregunte algo. ¿Usted permitiría que un vecino suyo entrara a su hogar y botara su basura en su apartamento, en su casa? Ninguno de nosotros lo permitiríamos. Lo terrible de esto es que todo el tiempo estamos permitiendo que el diablo, que el enemigo venga y entre a nuestro templo por medio de nuestros oídos, de nuestros ojos, y esparza basura en nuestro interior. Basura acerca de nuestros hijos, de nuestro cónyuge, de las finanzas, del futuro, de lo que será este año. Y lo recibimos. Hoy es el tiempo de pararnos con autoridad y decirle al enemigo, no coloques basura en mi mente. Es más, usted necesita llegar más allá y decirle a ciertas personas, por favor, no me hables de ese tema, no quiero escuchar ese tema, cambiemos de tema. Si usted sabe que es algo que va a afectar su mente, su corazón y va a afectar su vida de fe, porque es muy probable que usted termine repitiendo lo que usted está escuchando en esa persona. Así que en este año 2023, usted tiene un milagro en su boca, usted tiene un milagro cerca de sus labios. Es la llave que el Señor quiere utilizar para darle los milagros que usted necesita. Fin del mensaje. Qué tremendo, necesitamos definitivamente aprender a hablar el lenguaje de Dios. Y para este 2023 iniciamos con la santificación de nuestra lengua. Vamos a comer este año del fruto de nuestros labios, vamos a comer del fruto de nuestras declaraciones y lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. Y qué bueno que lo hagamos con madurez, que lo hagamos con equilibrio, que no seamos como niños que dicen, esto no funciona, esto no tiene sentido, y volvamos a nuestra antigua manera de vivir, que querramos como los 10 espías volver a Egipto, porque dicen, no, esto no funciona, esto no es para mí. Así que bienvenidos a este año, bienvenidos a este canal de fe y esperanza y amor, y vamos a orar, vamos a aplicar esta palabra a nuestros corazones. Padre, gracias, porque hoy iniciamos, Señor, el 2023 renovando nuestra forma de hablar, declarando que, Señor, tú puedes hacer todas las cosas posibles, pero dígale, Señor, yo necesito madurar. Necesito que quites de mí toda niñez espiritual. Hoy crucifico mi ego, mi yo, mis deseos en la cruz del Calvario y pido que la perfecta voluntad tuya venga sobre mi vida. Ayúdame a distinguir entre egoísmo y capricho y entre fe y tu voluntad.
Trae sabiduría a mi vida, Señor, por medio de tu palabra. Pido, Señor, que traigas esa prudencia en mí, trae esa sabiduría para este año. Oramos por sabiduría para este año en tu palabra. Oramos, Señor, para que podamos aprender el lenguaje tuyo. Señor, hoy renunciamos al lenguaje de queja, renunciamos al lenguaje de chisme, de mentira, de murmuración. Renunciamos, Padre, al lenguaje que contamina nuestro hogar, el lenguaje que daña a los demás, el lenguaje de ira. Hoy renunciamos, Señor, a ese lenguaje de duda, de temor, de incredulidad, que dice las cosas que no se podrán. Señor, hoy te pedimos perdón porque hemos sido como antenas repetidoras que reciben una señal y la retransmiten a muchas personas. Hemos recibido noticias en la empresa, recibimos noticias, Señor, en nuestra casa, en las conversaciones con otras personas, aún de las cosas que recibimos en YouTube, en muchos lugares, Dios, en nuestras noticias del país donde vivimos. Y hoy, Señor, renunciamos a seguirlas repitiendo. Yo no voy a seguir repitiendo el negativismo que botan, Señor, las noticias. Señor, yo no voy a seguir recibiendo la basura que el mundo está botando. El mundo habla de catástrofes, de calamidades, de pestes. El mundo habla, Señor, de recesión económica. Pero hoy yo me conecto con el cielo. Declaro que inicio este 2023 conectado con el reino de los cielos, conectado con las buenas noticias del reino de los cielos. Y eso es lo que voy a proclamar. Y hoy, Señor, tu palabra dice que tú sabes los planes que tienes acerca de mí, planes de bienestar y no de mal, para darme el fin que yo espero y darme bienestar. Hoy me conecto con tu palabra que dice que tú eres mi pastor y que este año nada me faltará, que en lugares de delicados pastos me harás descansar todo este 2023, que en el 2023 junto a aguas de reposo me pastorearás y que confortarás mi alma este año, Señor. Yo hoy declaro que pasaré, Señor, este año en bendición, que aunque haya un valle de sombra de muerte a mi alrededor, no temerá mi corazón porque tú estarás conmigo, Señor, porque tu vara y tu cayado estarán conmigo. Año 2023, no temeré mal alguno porque el Señor estará conmigo. Tú no me dejarás ni me desampararás. Como estuviste con Moisés, estarás conmigo. Declaro que en este año, Señor, no se apartará el libro de la ley. Tu palabra no se apartará de mi boca. Tus palabras de gracia no se apartarán de mi boca, Señor, sino que de día y de noche meditaré en ella. Y seré como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Mi hoja no caerá. Todo lo que haga en este año prosperará. Gracias, Señor, porque este año, Señor, será un año de bendición para mi vida, para mi familia. Será un año, Señor, en el cual repetiré tus palabras, me convertiré en el intérprete tuyo, Señor, desatando tus palabras a mis hijos, a mi familia, a mi hogar, a mis discípulos, a mi ministerio. No seré el intérprete del enemigo, no serviré para hablar las palabras del enemigo, no voy a interpretar las palabras del enemigo. Hoy, Señor, declaro que he sido transportado al reino de los cielos, a tu luz admirable, y yo necesito aprender el lenguaje tuyo. Ayúdame a ser disciplinado todos los días de este año en la lectura de tu palabra. Ayúdame a ser diligente para aprender el lenguaje que tú hablas, el lenguaje de bendición, el lenguaje de posibilidades, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Dios, porque este año aprenderé el lenguaje de fe. Gracias, Señor, porque estar en el reino tuyo, tener el reino tuyo, implica, Señor, aprender el lenguaje de la fe. Y hoy te damos gracias, Señor, porque el lenguaje de la fe se está arraigando en nuestro corazón. Padre, yo te pido que limpies de una vez y para siempre, en este mes, el primer mes del año, limpies de una vez y para siempre nuestra forma de hablar. Quita los vicios en el habla, quita los vicios al hablar, quita, Señor, los pecados del habla, en el nombre de Jesús de tu pueblo, que como hijos de Dios aprendamos a hablar el lenguaje correcto. Haznos sensibles al negativismo, a la crítica,
a la maldad, al chisme. Haznos sensibles y que ni por un momento los admitamos en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo a cada persona, Señor, que deja su petición en los comentarios de este video. Pido que traigas respuestas, Señor, a sus anhelos y deseos. Oro por cada persona que está conectada en el chat, que coloca una petición y un deseo. Respóndele en tu tiempo, Padre. Trae madurez sobre todo este año, madurez. Quita la niñez espiritual, que podamos madurar y así tú puedas confiar más, mejores y mayores bendiciones en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hijos obedientes. Dígale, Señor, trae obediencia a mi vida. Señor, yo te pido que tú traigas la obediencia que tu palabra requiere. Definitivamente, la niñez es una etapa de desobediencia, una etapa de pataletas, una etapa, Señor, en la cual se hacen tal vez gritos, lloros, que no se obtiene algo, pero la madurez espera, la madurez cree en la bondad del Padre. Y hoy proclamamos que tú, Señor, eres nuestro Padre, que nos amas, que tienes lo mejor para nosotros y que en tu tiempo nos darás lo mejor. Gracias, porque nos das la madurez para creer, para perseverar, para permanecer fieles, Dios, en medio de la espera, en medio de la fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por esta nueva serie que tiene como objetivo limpiar nuestra forma de hablar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Si le gustó este mensaje, por favor, dele un like, suscríbase a este canal y hemos dado unos mensajes también para las personas que se han hecho miembros del canal. Son personas que han ayudado a que el canal se sostenga con sus ofrendas mensuales, una pequeña ofrenda mensual, es algo pequeño, significativo. Y para ellos hemos preparado unos mensajes especiales, una recomendación que nos hizo un asesor de YouTube que se puso en contacto con nosotros, y es premiar a esas personas que tal vez mensualmente dejan una semilla de bendición para el canal. Les agradecemos. Dios les bendiga, comparte este video con alguien que lo necesite y no se pierda toda esta serie de enero. Estamos en 31 días de oración. No se pierda estos 31 días de oración para que usted pueda iniciar este mes en bendición. Hermanos, que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima entrega de esta espectacular serie El milagro está en tu boca. No se la pierdan. Dios les bendiga. Hasta luego.